Hermanos todos, muy buenas. Dios bendiga más. Aquí de nuevo para compartir la palabra, el mensaje del Señor que tanto necesitamos para el sostén, el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestras almas. Vamos a presentarnos al Señor en oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que mediante el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra podamos, Señor, ser edificados y fortalecidos en esta noche y a esta hora. Guíanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en los caminos de tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Y amados hermanos, vamos a compartir, repito, este tiempo y vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Tenemos unas cuantas citas bíblicas que vamos a leer y vamos a meditar sobre ellas en lo adelante. Hay un tema que es relevante, muy relevante en esto de la fe cristiana, del ejercicio de la fe en lo que respecta a nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Y es lo que tiene que ver con las señales. Las señales, en este caso, no tiene que ver, no me estoy refiriendo a las señales proféticas que son indicaciones de los tiempos que nos adelantan que la venida del Señor está cerca. No desde esa óptica, sino más bien que nuestra fe como tal debe descansar en la palabra de Dios. Y muchas veces infinidad de cristianos su fe la hacen descansar más en acontecimientos, en señales, en evidencias, más que en lo que es el sentido propio de la Escritura. Como sabemos, el Señor hizo uso de muchos milagros y los milagros naturalmente fueron señales. Hizo uso de muchos milagros. Los evangelios registran alrededor de 39 señales milagrosas que el Señor llevó a cabo. Cada evangelista, cada escritor colocó en el contenido de su evangelio particular los milagros que entendió que eran necesarios, los tipos de milagros que eran necesarios para satisfacer su propósito, tomando en cuenta a quién le escribía y qué le llevaba a escribir. Por ejemplo, el caso de Juan, que es el que menos milagros incluyó en su evangelio. Juan escribe con el propósito de exaltar la parte divina de Jesús. Jesús era todo hombre, Jesús era todo Dios. Entonces Juan, sin dejar de destacar la parte humana del Señor Jesucristo, enfatizó con mucha vehemencia respecto a la deidad del Señor, a su condición de Dios Todopoderoso. Entonces Juan tomó en consideración alrededor de 7 milagros que los incluyó en su evangelio. Los milagros iniciaron con aquel que tuvo que ver con la conversión del agua en vino, según el capítulo 2, versículos 7 en adelante, en aquellas bodas de Caná de Galilea. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo. Luego, Juan incluyó también la sanidad del hijo de un oficial romano en el capítulo 4, versículo 49. También la sanidad de un paralítico, el paralítico de Siloé,
capítulo 5, versículo 6. Y la multiplicación de los panes y los peces, 5 panes y 2 peces específicamente, capítulo 6, versículo 8, un milagro muy relevante. También Juan registra el hecho de cuando Jesús caminó sobre las aguas, capítulo 6, verso 19, y como penúltimo, un ciego a quien le puso lodo y lo envió a lavarse, y finalmente la muerte de Lázaro, resurrección de Lázaro, capítulo 11, verso 43. Entonces, Juan también agrega en su Evangelio, capítulo 21, verso 25, que Jesús hizo otras muchas señales, entiéndase, milagros, acontecimientos, hechos prodigiosos que no están escritos, es decir, no se escribieron, que fueron tantos y tantos que no se escribieron. Así que Juan resalta la grandeza de Jesús y usa los milagros que Jesús hizo para poner de relieve o sobre relieve esta grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los milagros entonces confirman lo que es el propósito de Dios y básicamente Jesús no solamente los llevó a cabo para beneficiar, para quebrar las cadenas de gente que sufrían, sino también para confirmar su misión como tal, como enviado de Dios, para confirmar el reino de Dios. Recordemos que su primer mensaje fue su primera predicación, que el reino de los cielos se había acercado, lo mismo que Juan el Bautista. Y fueron también hechas las señales o dadas para edificar la fe de los discípulos y además también, como paso muy relevante, para dar gloria al Creador, gloria al Padre. Es decir, los frutos glorifican al Padre. Jesús nunca hizo un milagro que no tuviera uno de estos propósitos. Nunca. Todos fueron hechos, esos milagros, esas señales fueron dadas para cumplir con los propósitos mencionados. O sea, él no tuvo nunca la intención de destacarse como un milagrero o como un hacedor de obra para llamar la atención. Nunca estuvo en su corazón, en su mente, obrar con ese fin, con ese propósito. Entonces Jesús mostraba su gloria a través de las señales. Él no quería que la gente se centrara en él por las señales o los milagros, sino que sencillamente se centraran en él, confiaran en él, creyeran en él, descansaran en él. Y ya entonces los milagros y las señales venían siendo como parte de los acontecimientos que él llevaba a cabo para reafirmar el reino y para confirmar la fe. Pero nunca con el propósito de que la gente lo mirara a él como tal, sino sencillamente como Señor y como Dios. Y en ese sentido, hubo casos específicos donde él sanó personas y le ordenó que no se lo dijera a nadie. Por ejemplo, en Mateo 8:4, él sanó a un leproso y le encargó rigurosamente que no se lo dijera a nadie, lo cual era imposible. Recordemos la sanidad del endemoniado gadareno. Sus cadenas fueron rotas. El Señor le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuentas cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
pero dice que él comenzó ahí mismo, comenzó a proclamar la grandeza del Señor. Y dicho sea de paso, él quería seguir a Jesús, pero Jesús lo envió a dar testimonio acerca de lo que había pasado con su vida. En Marcos capítulo 7, verso 34 en adelante, nos habla también de un sordo mudo que fue libertado, fue sanado por el Señor. Y de igual manera Jesús le dijo que no lo publicara, no se lo dijera a nadie. Pero dice que la gente comenzó a proclamarlo, mas ellos lo proclamaban, comenzaban a anunciarlo, comenzaban a decirlo. Era imposible dejar de decirlo. Así que el Señor siempre se cuidó de que el pueblo lo mirara tan solo como un hacedor de milagros. Sus milagros no fueron para llamar la atención en ningún caso. Aún así, la gente lo miraba como tal. La gente lo contemplaba como un hombre que tenía todas las condiciones para convertirse en rey de Israel. Jesús en más de una ocasión debió de salir, escapar, como nos dice Juan 6:15, porque querían hacerlo rey. Y él literalmente tenía que salir, irse a montañas, a lugares desiertos, porque querían tomarlo y convertirlo en rey, ya que enseñaba bien, hacía milagros, era un líder, tenía carácter, era decidido, y entonces la gente interpretó que estaban todas las condiciones dadas para que los romanos fueran sacados de su tierra, de la tierra de los judíos. Y más esto alentado porque ellos habían errado en interpretar las escrituras y precisamente esperaban a un Mesías libertador en el plano de lo político y de lo económico. Así que ellos seguían mirando a Jesús bajo este esquema de interpretación. Entonces la fe fundamentada en milagros y señales es una fe hueca y sin fundamento. Repito, la fe fundamentada en milagros y señales es una fe hueca y sin fundamento. Y nos dice Juan capítulo 12, versículo 36 en adelante. Allí nos habla acerca de la incredulidad de los judíos. El capítulo 12 hasta el versículo 36 y específicamente los versículos 35 y 36 nos hablan de Jesús como luz. Pero a partir de la segunda parte del 36 y 37 en adelante nos dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, Juan aquí enfatiza que Jesús hizo tantas señales. Esa frase sugiere que Juan está hablando de una cantidad enorme de señales. Hizo tantas señales delante de ellos. Sin embargo, dice el texto, la última frase del 37, no creían en él. Es decir, que cuando ellos veían las señales, interpretaban que Jesús era un profeta, que era un hombre extraordinario, interpretaban que era el Mesías inclusive, pero a la luz de lo que ellos interpretaban. Más cuando Jesús comenzó a hablar respecto a la necesidad de sufrir, de tomar la cruz, de ir a Jerusalén y ser matado, ser crucificado, naturalmente ellos comenzaron a quitar la mirada de Jesús. Entonces agrega Juan, inserta aquí una profecía extraída del libro de Isaías. Dice
cita aquí Juan lo siguiente: para que se cumpliese, verso 38, la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y así es, Isaías profetizó esto porque precisamente él estaba conforme a la revelación del Espíritu Santo, mirando los tiempos en que Jesús habría de ejercer su ministerio. Y él vio que precisamente la gente se habría de endurecer, iba a cerrar sus ojos. Entonces Isaías profetizó que eso iba a suceder. Por eso para Juan incluir esa cita en este capítulo fue interesante. A él le interesó sumamente para sustentar lo que quería presentar. Pero dice también en el versículo final, dice 43, que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué agregó esto Juan? Bueno, lo que dice el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Entonces tenemos acá una fe sin cruz, sin la cruz, sin la confesión, sin pagar el precio. Y eso no huele a fe auténtica, porque la fe auténtica implica creer en el corazón y confesar con la boca. Así que muchos de estos se sintieron atraídos en cuanto a Jesús, en cuanto a su mensaje, su predicación y sus hechos. Pero como ellos amaban tanto la gloria de los hombres, no se atrevieron a sacar a la luz su fe, su incipiente fe. De modo, hermanos, que ahí tenemos una verdad clara respecto a la señal, los efectos de las señales en las creencias. Y es que efectivamente los milagros, las señales, no pueden ser fundamento de fe. El fundamento de fe siempre descansa en Jesucristo. Ya las señales vienen siendo frutos de ese fundamento de fe, pero no son medios para sustentar la fe. Esta gente vieron y fueron testigos de infinidad de milagros, todo tipo de milagros, los hechos que Jesús hizo en Jerusalén, en Galilea, en Judea, en todas las aldeas y en todas las ciudades. Fueron numerosísimos. Y aunque una persona no podía estar presente para ser testigo de todos los hechos, eran hechos tan relevantes y tan extraordinarios que las noticias corrían como pólvora. Es decir, todo el mundo se enteraba, todo el mundo sabía acerca de los hechos de Jesús. Y todo el mundo quería verle con curiosidad, por celo, por lo que fuere, pero todo el mundo quería ver. Y ahí vemos la experiencia de Zaqueo. El capítulo 12, en su versículo 29, nos dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Mas ese mundo que iba tras él, esas multitudes y multitudes que iban tras él, estaban movidas sencillamente por una fe basada en la vista, no basada en la palabra del Señor, no basada en lo que Jesús estaba predicando, no basada en la persona del Señor
Jesucristo. Así que nuestra fe debemos fundamentarla en la enseñanza del Señor. Aunque nunca hayamos visto un milagro, de acuerdo al concepto que tenemos de milagro, que una persona paralítica se levante, un muerto resucite, cosas así. Aunque nunca hayamos visto un milagro de esa categoría, de esa naturaleza, siempre nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra. Siempre fundamentada en la palabra. Si Dios nos permite ver un milagro o hacer en el nombre del Señor un milagro, o el Señor por su misericordia y nos usa para llevar a cabo un portentoso milagro, entonces eso está dentro de su soberanía. Pero si no ocurre, de todas maneras, nuestros corazones, nuestra visión, nuestra confianza debe estar fundamentada únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hoy acontece el mismo panorama de que la gente anda buscando las migajas del reino. Y vemos por todos lados gente que quieren que las iglesias oren por ellos o por ellas, que vayan a sus hogares, que pidan bendición para la familia, para sus hijos, para su negocio, que en el aniversario, que en el cumpleaños, que en la inauguración de la casa, del local comercial. La gente quiere, de alguna manera, siempre que los cristianos estemos allí, porque andan buscando precisamente las añadiduras del reino. Y eso es lo común y lo corriente hoy día. Pero cuando se trata de llamar a la gente al compromiso, a entrar bajo la cobertura de Cristo, a tomar la cruz, entonces terminan alejándose, como fue en la situación del propio Señor, la experiencia del propio Señor cuando llevó a cabo su ministerio. Nuestro Dios es Dios, lo muestre o no lo muestre. Hayan señales o no las hayan. Veamos milagros de acuerdo a lo que interpretamos como milagro o no los hayan. Y digo esto de acuerdo a lo que interpretamos como milagros, porque como hacía referencia, pensamos que un milagro es algo que tiene que está determinado por un patrón tal para que pueda calificar. Pero nosotros sabemos que hay infinidad de acontecimientos y de cosas que el Señor hace con nosotros todos los días que son verdaderos milagros. Y hay hechos grandiosos por los que quizás hemos estado orando y esperando y tocando puertas a través de la oración hasta que sencillamente el Señor hace la concesión. Esos son milagros también, son señales. Pero nosotros muchas veces estamos buscando otros tipos de señales y tenemos por eso el concepto de milagro los tenemos un poquito distorsionado de acuerdo a la visión personal de cada uno. No así cuando nos enfocamos y nos centralizamos en la palabra de nuestro Dios. Confiar en Dios solo cuando Él muestra milagros portentosos, de ninguna manera eso se puede tipificar como fe bíblica. Eso significa andar por vista y no por fe. Como dijo el Señor, dichosos los que no vieron y creyeron, según Juan 20:29. Esto fue a raíz de la experiencia de Tomás, quien dijo, si yo no veo su cuerpo, su llaga, sus cicatrices, yo no puedo creer que el Señor ha resucitado. El Señor entonces confrontó a Tomás e hizo esta declaración que acabo de citar. Dichosos, bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Y de eso se trata precisamente en este tiempo, de que aunque no veamos cosas según nuestro concepto
grandiosas, eso no significa que Dios dejó de ser Dios o que su poder disminuyó o que Él no está presente en nuestra vida o que Él no tiene el control de nuestras situaciones. Hoy día hay muchas personas como Tomás por todos lados, creyentes, fieles a sus iglesias, que participan en todo lo que la iglesia hace, pero muchas veces viven una fe deprimida como la de Tomás, desalentada. Es porque quieren ver señales, quieren ver muestras. Y el Señor, nuestro Dios, es un Dios que obra por caminos misteriosos. San Pedro nos hace un llamado en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante, para que estemos atentos, centrados, con nuestros ojos espirituales fijos, única y exclusivamente en la palabra de Dios. Única y exclusivamente. Porque en estos días que estamos viviendo, estos días que la Biblia lo define como días peligrosos, precisamente andan muchos falsos profetas, inclusive colados entre las iglesias, haciendo promoción de supuestas señales y de milagros, y que pon la mano allí, que pon la mano acá. El otro día hasta había un charlatán promoviendo que la gente que estuviera infectada del coronavirus, que tan solo tocar la pantalla del celular y escuchando lo que él estaba diciendo, sencillamente se sanaría. Y que aquellos que no tenían coronavirus, pero que de igual manera ponían sus manos sobre la pantalla del celular mientras él estaba hablando, sencillamente nunca enfermarían, quedarían marcados para no ser afectados por el coronavirus. Esos son los tipos de situaciones que hoy día estamos escuchando y que si nos descuidamos desvirtúan la fe en nuestros corazones. Nuestra fe debe estar alimentada, sustentada única y exclusivamente por la palabra de nuestro Dios. Nuestra fe debe ser imbatible, invariable, siempre como una columna y nunca dejándonos mover por ningún viento de doctrina, por ninguna corriente moderna de orden denominacional o que tenga que ver con evangelios extraños, tomando en cuenta lo que dice San Pablo a los Gálatas, que si aún viniere un ángel del cielo con un evangelio diferente, que lo pongamos bajo maldición, porque es un anatema. San Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 7, que los creyentes es por fe que debemos andar. Por fe andamos, no por vista. Porque los que andan por vista andan buscando todas estas cosas, todas estas, entre comillas, señales, todos estos vientos de doctrina, todos estos falsos profetas, todos estos falsos apóstoles, y andan buscando cosas nuevas y cosas nuevas. Dice la palabra que tienen comezón de oír. Mas nosotros nunca deberíamos dejar que nuestra fe sea infiltrada por ningún viento de doctrina. Siempre sustentado en el fundamento de los apóstoles, que tiene que ver con la enseñanza que ellos trazaron, guiados por el Espíritu Santo y descansando siempre en la roca firme que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel específicamente, y no vamos a abundar mucho en ello, y es sobre los 3 jóvenes que fueron rescatados del fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos hablando del capítulo 3 del libro de Daniel. Estos jóvenes fueron lanzados
a un horno de fuego por su fe. Sencillamente, por su fe. El rey Nabucodonosor hizo una estatua enorme, decretó que esa estatua debía ser adorada por todos los habitantes del reino y que quien osara no adorar esa estatua sería echado en un horno de fuego. Y ese horno fue hecho para precisamente castigar a quienes se negaran a adorar esa grotesca estatua. Entonces, estos jóvenes, obviamente, movidos por su fe, sabiendo las consecuencias de su decisión, sencillamente se negaron a adorar la estatua. Y dice el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la consecuencia directa. Así, cuando estos jóvenes que eran gobernadores, bajo la gestión de Daniel, habían sido puestos como gobernadores. Cuando ellos supieron del mandato del rey, ellos dijeron que no habrían de adorar esa estatua, ese ídolo. Y eso le fue comunicado al rey. Y el rey inmediatamente hizo una convocación, lo llamó, lo mandó a buscar. Y ellos entonces fueron compelidos por el rey para que ellos dijeran delante de él si era cierto que adoraban, que no habrían de adorar la estatua y que su adoración estaba dirigida a otro Dios. Ante lo que el rey señaló, ellos dijeron, versículo 16, segunda parte, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, tú sabes, oh rey, que no vamos a adorar la estatua. Y dijeron, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dijeron ellos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces vemos aquí una profunda determinación y convicción de fe. Ellos no dudaron en ratificar su compromiso delante del Dios del cielo y confesarlo delante de este hombre, que ellos sabían lo sanguinario que era y que sabían sin duda que él iba a hacer conforme al edicto, además de que ya estaba obligado a aplicar la ley a todo el mundo, o su ley a todo el mundo. Pero notemos aquí el detalle de estos jóvenes, no solamente la actitud de confrontar al rey Nabucodonosor, sino que ellos reafirmaron que el Dios de ellos, como dijeron, el Dios nuestro a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Él puede hacerlo. Nosotros creemos que Él puede hacerlo, pero si Él no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, si Él no lo hace, en su soberanía, en su poder, en su condición de Dios Todopoderoso, si Él quiere que de esta manera partamos a su presencia, Él es soberano. Y nosotros nos acogemos a su gobierno y a su soberanía. Es decir, haya señal de parte de Dios para protegernos o no, nosotros vamos a ser fieles
a nuestro Señor. Intervenga Dios o no, nosotros vamos a ser fieles al Señor. Si Dios hace el milagro o si no lo hace, nosotros vamos a ser fieles a Él. No vamos a adorar la estatua, haya señal o no haya. Entonces aquí, hermanos, vemos una decisión de unos jóvenes basada en su fe en el Creador, no fundamentada en una señal o en un hipotético o potencial milagro. Finalmente, Dios lo libró, el Señor lo libró, envió su ángel, ahí estaba Jesucristo con ellos, acompañándole en el horno. Pero ellos lo dejaron claro, si no hay señal, si Dios no hace el milagro de preservarnos, si Dios no interviene, Él es poderoso, Él es soberano, y si no lo hace, nosotros nos acogemos a su soberanía. Y sencillamente a Él vamos a obedecer. Este debe ser el principio, hermanos, que nos debe guiar en estos tiempos complicadísimos, con tantos retos y tantos desafíos. La confianza en nuestro Dios. Haya señales o no haya señales. Ocurran milagros o no ocurran milagros. Porque por fe andamos y no por vista. Así que vamos a someter nuestra fe al fortalecimiento fundamentado siempre en la Escritura. Siempre en la Escritura. Dependamos de las promesas del Señor. No dependamos respecto a que nuestra fe funcione o no por lo que vemos o por lo que escuchemos o podamos escuchar. Dependamos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo. Y dependamos de en lo que su palabra nos garantiza como palabra de autoridad y palabra que nunca falla, siempre es fiel. Así que quitemos los oídos de todas estas voces agoreras engañosas que han salido por el mundo y que llegan a nuestros oídos a través de la internet, a través de los medios de comunicación, y sencillamente centrémonos en la palabra, como citamos en 2 de Pedro 1, 19 al 21, centrémonos en la palabra, que es como una antorcha, una luz que alumbra en medio de la oscuridad. La generación de Jesús perdió la oportunidad de conocerle porque se centraron tan solo en los milagros de Jesús, en los beneficios derivados del reino. No pusieron su fe en la persona de Jesús. No cometamos hoy el mismo error. E inclusive no cometamos el error de los israelitas que vieron todos los milagros portentosos en Egipto, milagros en el desierto, milagros en la toma de la tierra prometida, y siempre caían en la misma situación de desobediencia al Señor. Porque precisamente mientras los milagros estaban ellos en el cielo, estaban en la gloria. Pero una vez que los milagros cesaban, en base al propósito de Dios y en base al programa de Dios, cuando los milagros cesaban, los milagros visibles y portentosos, entonces ellos se debilitaban en su fe y dejaban de ver, inclusive en el propio desierto, esa nube que le guiaba de noche y le alumbraba de noche y de día le protegía. Era un milagro permanente. Ese pan que recibía todos los días, el maná, era un milagro permanente. Pero aún esos milagros dejaron de verlos como tales cuando se deprimían en su fe por sus
desobediencias. Así que obedezcamos al Señor, andemos en el Señor, confiemos en la palabra y olvidemos un poquito de las señales. Si Dios quiere hacer cosas grandes, maravillosas, portentosas, entonces Él en su soberanía, Él la hará. Si no hay señales, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios y el Dios de la eternidad. La palabra dice finalmente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado serás y te irá bien. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Dios les bendiga y les acompañe mucho más.